Iniciando la ilustración, la primera. A ver, fue la filosofía que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Ya, a ver, ya eso, entre el siglo XVIII y XIX, la ilustración es el siglo XV, bueno, es la ilustración, o sea, como dice, el Renacimiento. Ya entre el siglo XVIII y XIX estamos hablando de Comte, no, claro, más adelante estamos hablando incluso de Karl Popper, Thomas Kuhn, a ver, ellos en qué corriente estarían. A ver, entre la C y la D, jóvenes, ¿cuál sería? Rápido, porque tenemos un tema importante que tratar hoy día. Entre la C y la D, a ver, CD, ¿cuál sería? Ya, muy bien, Nicole, muy bien. Estamos listos a un paso para el examen. Es el positivismo. Bien, dice, corriente filosófica presente en el Perú, preocupada por la reconstrucción nacional luego de la Guerra del Pacífico. ¿Cuál sería eso? Entre la A y la B, ¿cuál sería? A ver, jóvenes, entre la A y la B, ¿cuál sería? Ya hemos dicho, ya hemos marcado por el positivismo. Ahora, ¿cuál faltaría? A ver, ¿cuál sería? A ver, entre la A y la B, luego de la Guerra del Pacífico. Ajá, muy bien. La B, la ilustración. Bueno, Nicole, tú ya la has resuelto, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ya, la 3. 3 dice, recibe influencia de Henry Bergson. A ver, ¿cuál sería eso? Es la A, es la A, ¿ya? Mariano Ibérico. La, la 3 vendría a ser la A. Es el periodo donde se da la polémica entre liberales y conservadores. Eso sería, sí, ya, es el periodo donde se da la polémica entre liberales y conservadores. Sí, es la C, ¿no? No existe filosofía en América. Guarda relación con, ¿quién decía no existe filosofía en América? Propiamente, porque es de Europa entre la A y la B. ¿Cuáles jóvenes? A ver, ¿cuál es entre la A y la B? Entre la A y la B, jóvenes, a ver, nadie se escribe. Muchos se han olvidado de la clase anterior, creo. Ya, es la B, vamos de corrida, ¿eh? La B. Sarbondi consideraba de que la filosofía peruana no es propiamente una filosofía autóctona, sino viene desde Europa, influencias. Bien, 6 conceptos concepción humanista acerca del indio americano le pertenece. Concepción humanista, ¿cuál sería? Ya, muy bien, Bartolomé de las Casas. Bien, a ver, continuamos. Salazar Bondi llega a la conclusión que la existencia de una auténtica filosofía latinoamericana está en estrecha relación con, entre la D y la E, ¿cuál sería ahí? A ver, entre la D y la E, entre la D y la E, ¿cuál sería? Ya, es la D, es la D, vendría a ser la D. A ver, jóvenes, marquemos la D. Bien, el positivismo llega al Perú bajo la visión más radical de, esa es la jóvenes, verso. Pero cuántos datos da. Plantea su ateísmo nostálgico
A, B. Entre la E y la B, ¿cuál sería? Plantea su ateísmo nostálgico. Entre la A y la B. Bueno, no hay nadie que está participando, porque cuando nosotros estudiábamos en la academia, tema que se trataba, tema que en la semana teníamos que, como dicen, memorizar, ¿no? Ya con ese término ya constante, estar viendo, ¿no? Bien, bien, es la Francisco Miro Quesada. Ya entre él plantea un ateísmo nostálgico. Representante de la filosofía escolástica en el Perú. A ver, entre la C y la D, ¿cuál sería? Ya, la C marca. A ver, con la C, esta filosofía se orienta en la revolución. Ya, esta filosofía se orientó en la Revolución Burguesa de Francia y fue introducida al Perú principalmente por la sociedad amantes del país amantes del país y otros viajeros. En Francia, en 1789, ¿qué corriente está dirigiendo, no, esa revolución? ¿Cómo se le denomina eso? En el siglo XV. La ilustración. Una enciclopedia de divinidad. Representante de la filosofía de la emancipación. Ya, a ver, jóvenes, esa última, representante de la filosofía de la emancipación, es la A, ¿no? Pedro Peralta y Bamuevo. Vamos a continuar con la clase, ¿eh? Vamos a continuar. Hasta ahí nomás, Nicole. Creo que vamos a hacer repaso. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a iniciar con la clase. Ya, no fastidiar. Bien, jóvenes, el día de hoy es el tema de nociología. Ya esto vamos a un poco adentrarnos ya en lo que se plantea, ¿no? El conocimiento propiamente desde el ser o la idea. En un principio hemos desarrollado acerca de esto y todo el conjunto de clases que hemos venido dictando, probablemente alguna que otra no está todavía o perdura en el conocimiento de ustedes, pero sin embargo,
todos los filósofos han desarrollado en distintos campos, no solamente en uno, sino en muchos campos, así como la nociología. Y bueno, ¿qué vendría a ser la nociología? ¿Qué era la nociología? Respondan. ¿Qué era? ¿Qué trata la nociología? ¿Qué estudia la nociología? A ver, Michael, ¿qué estudia la nociología? El Bien, conocimiento. bien. El conocimiento en general. Cuando hablan de epistemología también estudia el conocimiento, pero el conocimiento en particular, o sea, el conocimiento científico, mientras la nociología no es el conocimiento amplio, no en general, aborda todos los puntos posibles y eso es la diferencia ya entre ambos, podemos mencionar. Bien, entonces, tanto se estudia el conocimiento, vamos a determinar ahorita la relación y esto es importante para que puedan ustedes hacer ciencia ya en la sociedad misma, saber ubicar, ¿no? De dónde nosotros tenemos que abstraer ese conocimiento y cómo tenemos que desarrollarlo, ¿no? El conocimiento no viene del cielo o del cosmos, como podemos decir. Tampoco el conocimiento no nace, ¿no?, en el cerebro propiamente del ser humano. El conocimiento no es algo con el cual ya uno viene. Entonces, ¿de dónde surge el conocimiento y qué relación hay con el ser humano? Eso es lo que vamos a nosotros a entender. El conocimiento será producto del pensamiento nada más, o qué elementos intervienen para que pueda darse aquello. Porque si nosotros no somos objetivos en analizar de dónde proceden las ideas, ¿ya? Entonces vamos a cometer errores en el análisis que podamos hacer. Y si estamos dispuestos a hacer ciencia, entonces no vamos a lograr abstraer el conocimiento verdadero, ¿no?, de las cosas o del proceso del cambio social, sino vamos a cometer errores como el dogmatismo. Y eso se va justamente a un poco indagar el día de hoy. Bien. Entonces, etimológicamente, gnosis, conocimiento, logos, razonamiento, y vendría a ser teoría del conocimiento. Definición es la relación que existe entre un sujeto cognoscente e identificar. El sujeto de ir rodeando. Y dicen, donde el sujeto cognoscente se dirige intencionalmente a aprender las cualidades esenciales, aquello que nosotros vamos identificando en el transcurso del paso, cuando estamos ya sea en el campo o ya sea estamos no sé, en el mar, a las orillas, o estamos, ¿no? Bueno, no sé, en distintos lugares que pueden conocer en la selva, ya en la laguna Yarinacocha de Pucallpa, quienes han ido hasta ese lugar. Entonces, en fin, durante el transcurso de nuestra vida vamos identificando una serie de objetos. Esos serían, ¿no?, los objetos cognoscentes. Y el sujeto cognoscente es el hombre que va conociendo, identificando aquello. Bien, componentes del acto del conocimiento. Bueno, esto sería dentro de ello. Aparte del ser humano, que viene a ser, ¿no?, el sujeto, hay otro ser que pueda conocer o que pueda identificar. Aparte del ser humano, habrá otro ser que conozca e identifica. El árbol tendrá un conocimiento. A ver, la piedra será un objeto que pueda conocer.
los animales serán objetos cognoscentes, digo, sujetos cognoscentes. A ver, Tania, ¿qué opinas? Bueno, como usted dice, yo creo que los animales no creo que puedan ser sujetos, como dice, ¿no? Ya, entonces el ser humano es el único que piensa y razona. Esa conclusión, ¿no?, es lo que podemos resaltar. Tanto Exactamente. eso, claro. A ver, entonces, si, si los animales no piensan, el ser humano es el único que piensa, a partir de ahí tienen que empezar a construir todas las ideas. Y si no pensara, eso es poner en tela de juicio. Y si el ser humano no pensara, ¿quién pensaría en algo? Si en algún momento nadie pensara, ¿qué sucedería? ¿Qué nociones de ideas nosotros tendríamos de la sociedad? Tiene que pasar por una serie de juicios que ustedes... Entonces no hay nadie, y como conclusión el ser humano es el único. Objeto cognoscible, todo lo que nos rodea. Es todo hecho, fenómeno. Recuerden que este, ¿no?, término, este concepto de fenómeno representa la misma naturaleza, ¿no?, el mismo mundo, el ser, ¿ya? Con fenómeno. Todo aquello que exista en el mundo es un fenómeno, ¿ya? La laguna en sí, las rocas, todo son fenómenos que suceden, ¿ya? Y las estrellas, todo es, y con este término, el que va identificando la realidad es Kant, cosa de la realidad, es decir, todo lo que existe, ¿ya? Eso es objeto cognoscible. Representación, reflejo de las cosas, ¿ya?, en la conciencia de las personas. ¿Y eso cómo se da? A través de los sentidos. Cuando nosotros procesamos una imagen, entonces ya en la conciencia misma surge esa representación. Entonces, eso es lo que el hombre logra concebir de la realidad que se conoce, ¿no?, las representaciones a través de los sentidos. Entonces son estos tres componentes que van a ir generándonos ya un conocimiento de la naturaleza misma. Bien, ahora, características del conocimiento. Objetividad, buscar reflejar los objetos tales como son. Todos lograrán comprender de qué está compuesto el agua, o todos lograrán comprender de qué, o comprendemos de qué está compuesto los árboles. ¿Todos comprendemos de qué está compuesto una manzana? No completamente, profesor. Bien, pero o comprendemos de qué estamos compuestos nosotros como seres humanos, ¿no?, o sea, nosotros mismos. Otros dicen de yaku, estamos compuestos de yaku, el agua. Bien, a ver, pero nosotros aceptaremos que sí podemos comprender la esencia de los objetos. ¿Será aceptado? ¿Ustedes aceptan que pueden conocer la piedra como tal o el árbol como tal? No, la verdad no. No A ver, propiamente, por ahí profesor. dice no podemos No, aceptar que profesor. podemos conocer. No, o sea, No yo te digo, ¿no? completamente, O profesor. en tu caso, el ser humano, mejor así, podrá conocer objetivamente el árbol o la piedra, de qué está compuesto, o conoce. No, No completamente, tendríamos que llegar a analizarlo hasta el fondo, algo así. Bien, O tal vez hacer entonces, un estudio profundo. pero habrá personas
que lo han comprendido ya qué es un árbol, de qué está Sí. compuesto. Claro. Ajá, muy bien, los científicos dedicados a esa rama, ¿verdad? Exacto. Bien, entonces, sí, hay filósofos que han aceptado de que se puede conocer objetivamente las cosas, y hay quienes dijeron no se puede conocer la esencia de las cosas. Hay quienes dijeron se puede conocer nada más por la razón. ¿Ya? Entonces, pero ahí está, ¿no? Tenemos que ser objetivos en cuanto al conocimiento. La necesidad es necesario cuando no puede ser de otro modo. Esta es una de las características. Hay una necesidad de que el ser humano exista. ¿Es necesario la existencia del ser humano en este mundo o no? Sí. ¿En qué medida es necesario el ser humano? ¿Le hace bien a la naturaleza? ¿Le hace bien a la sociedad el ser humano? Y si el ser humano no hace eso, no en la naturaleza, entonces, ya, entonces habría que decir, es necesario su existencia, o sea, la necesidad, ¿no? Algo por el cual está determinado. Es la esencia por algo que está determinado, o sea, así como el yaku, o sea, el agua, ¿ya? Tiene una función de poder brindarte oxígeno y también la vida misma, ¿no? Sostener. Entonces, hay una necesidad de que eso esté, porque sin ese elemento, el ser humano y la naturaleza y todo cuanto existe perece, como diría Tales, ¿no? Desaparece, morimos. Entonces cumple una necesidad, una función específica. Así como la naturaleza misma, ¿no? Que nos brinda oxígeno, distintos tipos de biodiversidad, ¿no? Que está incluido animales, todo, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, es necesario, así como el árbol mismo que da oxígeno, entonces hay una necesidad. Es necesario que la planeta gira alrededor de su órbita o no. ¿Es necesario o no es necesario? Que cumpla, ¿no? La rotación y la traslación. ¿Es necesario o no es necesario? Sí es Se vienen necesario. las presenciales, ahí quiero verlos. Ya, es necesario. Ustedes van a decir que no es necesario el yaku. Es necesario, sí. Entonces, cumple aquello, ya, cumple aquello dentro de lo que vendría a ser las características. Entonces, aquello que es necesario se identifica, pues, y podemos identificar. Y desde tiempos anteriores lo han identificado, así como comer carne, ¿no? ¿Es necesario? Claro que es un necesario, ¿no? Entonces, eso vendría a cumplir, ¿no? Para poder identificar, o el acto, ¿no? De poder, no sé, asesinar es algo que el ser humano por necesidad lo haría, ¿no? Y entre hombres no, específicamente, ¿no? Entonces, bueno, un poco de esas características vendría a cumplir. Si eso es necesario y se identifican ya, lo necesario se va identificando en el transcurso de nuestra vida, entonces vendría después a componerse en la búsqueda del universal, que vendría a ser aceptado por todos. Ya ahí eso es otro paso ya de la abstracción en cuanto al conocimiento. Que existan árboles es aceptado por todos o solamente, ¿no? Por una comunidad específica.
que haya animales es aceptado por todos o solo por una comunidad específica. Ya, entonces, así como esas, dentro de la ciencia hay otras categorías, leyes que son aceptadas, y las leyes mismas, ¿no? Dentro de todas las ramas de la ciencia que hay, son aceptadas universalmente. Entonces, son características, ya tiene que ser aceptado universalmente. Y lo otro vendría a ser, se puede comprobar o contrastar de manera racional. Dentro de las discusiones que pueda haber. De manera racional, ¿la materia existe o no existe? ¿Ya? ¿Y la materia es infinita o no es infinita? Es infinito. ¿La materia puede crear el hombre? ¿El hombre crea la materia? No. Solo No, puede la materia crea. transformarla. Claro, pero no puede crear. Puede Que es transformarla, parte de la pero materia. crear. Claro, entonces en ese sentido, ¿no? Estaremos hablando. Entonces son las características a través del cual ustedes ya van comprendiendo. Primero, ¿no? Búsqueda, ¿no? La objetividad de las cosas, ¿no? Dentro de la ciencia misma, ustedes, ¿no? En la rama que quieran estudiar tienen que ser objetivos en los hechos mismos, ¿no? O si te dicen, no, en la costa hay muchas quebradas, ¿no? Hay rocas gigantes, entonces tienes que ser objetivo. Ahora eso, ¿no? O eso está en la sierra, ¿no? En los Andes. Entonces, objetividad de las cosas. Entonces, la necesidad misma, ¿no? De que esté compuesto, ¿no? ¿Cómo está compuesto el río, ¿no? Por todas las zonas. Entonces, ya esa necesidad tiene que cumplir para que posteriormente ya se busque la universalidad de los conceptos y sea contrastable. Bien, dentro de eso, los juicios son aquellos suspensos o ideas, hipótesis que nos podemos hacer de una cosa. O decir, la ballena es más grande que todo, ¿no? Los animales de su especie, o es la más pequeña, ¿no? Entonces ponemos a tela de juicio, nos hacemos juicio, que la ballena será azul o es blanca, ¿no? Medio oscuro, ¿no? En la espalda, no sé. Entonces nos hacemos juicios, ¿no? O juicios también de una persona, poder decir si la persona será buena o será mala esa persona, ¿no? Porque acaba de prestarle un libro a tal persona. Entonces nos hacemos juicio, ¿no? Y la otra persona le devolverá o no le devolverá. Entonces empezamos a hacer, o empezamos a poder analizar esa contradicción que se presenta, ¿no? Si es bueno o es malo. Entonces eso también sería denominado como juicio. Entonces nos vamos haciendo esos juicios. Entonces dentro de aquello dice, es la forma de existencia del conocimiento que se expresa a través de oraciones. Entonces la realidad, podemos decir, ya que vendría a ser la ballena. Es una realidad, no es una invención, es algo que existe. Bien. Entonces, la experiencia que tú tengas con la ballena, aunque difícilmente, ¿no? Nosotros podemos estar en el océano mismo, océano Pacífico. Entonces, ¿qué tamaño será? ¿No? Uno está con la impresión de poder ver qué tamaño será la ballena. Y si tú tienes una experiencia directa con esa ballena, entonces, me imagino que, no, que es, bueno, para otros agradable, para otros será espantoso encontrarse con un animal gigante como la ballena. Entonces, la experiencia te va, como dice, enviando un entendimiento, te va diciendo un algo. Es como el niño que quiere agarrar la olla caliente, pero tú ya sabes, entonces tú dices, no toques, porque ya sabes, ¿no? Eso quema, y el niño no te entiende, o sea, para él no hay queme, ¿no? O que la culebra pique, o que la araña no genere temores, ¿no? El niño coge lo que ve, ¿no? Y lo coge y juega, ¿no? Con una tarántula, el niño es eso, no es inocente. O ustedes cuando eran niños, ¿no? Ya tenían miedo, ¿no? Del león, tenían miedo de la culebra, no, eso es, como dice, el miedo se va construyendo, no existe propiamente, eso se construye. Entonces, ¿qué sucede, no?
el momento en que tú le dices, no toques, no, pero el niño insiste, ya tócalo. Entonces lo toca y salta, ¿no? Y esa experiencia le dice que así, en realidad, que no. ¿Cuántos de aquí quisieron comprobar que no es que los cables están conectados en la habitación, que generan o pasan corriente, ¿no? O sea, entonces, ¿cuántos todavía habrán contrastado eso, no? O al menos, en menor grado, ¿no? Si eso es así o no es. ¿Cuántos habrán contrastado cómo se siente ser electrocutado o que te pase, ¿no? La corriente en el cuerpo mismo? ¿Cuántos han experimentado ese bonito momento, a ver, de comprender que no se toca, se ve, pero si no es con las herramientas adecuadas, no se toca? A ver, ¿quiénes han tenido esa experiencia? Ni me gustaría decir. A ver, alguien por aquí, a ver, Michael, creo el más travieso aquí, se ha jugado con todas las corrientes. A ver, ¿quién? A ver, ¿quién ha hecho pacto con el diablo para jugarse con los corrientes? A ver, Carlos, el que le gusta ahí experimentar en carne propia si las cosas son o no son de ese modo. A ver, ¿quiénes han experimentado? ¿Nadie? Pucha, que todos aquí, nada. A ver, yo sí he experimentado, principalmente, ustedes saben, ¿no? Como, bueno, acostumbraba a mi papá poner el foco, una distancia más lejos que lo que se prende, bueno. Entonces, uno, a esa edad que tiene flojera, pues, cuando ya tiene sueño, despertar e ir a aplastar, ¿no? Y apagar. Entonces, pucha, que tenía que maniobrar, ¿no? Tenía que resolver esa flojera en todo caso, ¿no? Entonces, tenía que trasladar y tenía que aumentar, pues, los cables, ¿no? Para poder trasladar lo que se prendía, lo que se aplasta, entonces tenía que trasladar a la cama, ¿no? Para dormir y ahí aplastas, no sé a cuántos con esa mirada de que esté al costado nomás para aprender y apagar, les hará pasado. Entonces, en ese intento de creerme, ¿no? Electricista, y agarrar el cable, ¿no? Sacar, ¿no? La tuerca, todo, ¿no? Y con el desarmador nada más, ¿no? Estar ahí, agarré el desarmador y ya, pues, el cable, sacó la miércoles, ¿no? Y de ahí ni más me atrevo a ser electricista. Ya tengo que apagar todo, ¿no? Igual, ¿no? Algunos tienen esa habilidad, pero bueno, particularmente, ¿no? Ya desde ahí aprendí que no se juega, ¿no? Si no se sabe, entonces, eso tuve, ¿no? Y había otro también con una máquina, que me ha hecho bailar, mejor ya no les cuento. Pero son experiencias que te van diciendo, pues, ¿no? Te van dando un tipo de conocimiento. Es como cuando estás cortando papa, no quiero, no estás cortando ahí, ¿no? Con cuidado, te dice tu mamá, ¿no? Haz con cuidado, no te apures. Tú que quieres ver tu novela, o que has querido ver antes, tú que estabas ahí, ¿no? Con ganas de ver a Goku acá, a ver quién está con esa con Goku, ¿sabes? Entonces, con cuidado, estás apurado, ¿no? Entonces ya te cortas. Ni ves ya, ¿no? Tú tienes una experiencia y tienes después de hacer con cuidado, pues entonces las experiencias, si sabes, ¿no? Recogerlos, te enseñan. Entonces, esta experiencia, ¿no? De la ballena, bueno, le forma un tipo de entendimiento de cómo está hecho. Entonces, se hace un concepto de ballena. Y ya bien, después, posteriormente, ya vendría a darse el juicio, ¿no? La ballena es un cetáceo, o sea, ¿no? Especies que viven, ¿no? En el agua mismo. Entonces ya llegas, ¿no? A un juicio, después de haber visto, ¿no? Analizado, entonces después de haber tocado, ¿no? El cable, entonces llegas a un juicio, pero no se toca si no se tiene herramienta adecuada, o si no se baja la palanca o la cuchilla para poder maniobrarlo, entonces ya te haces un juicio, ¿no? Para la siguiente. ¿Entienden? Entonces, bueno,
Esos son los juicios que van surgiendo en uno mismo. O es cuando tú vas, ¿no? Por primera vez, entonces quieres, pues, ¿no? No sé, ¿no? Bueno, en caso de los varones, a ver, Michael, entre otros, quieres conquistar, ¿no? A alguien, y entonces, Carlos, a ver, tomen apunte, jóvenes, otra vez no voy a repetir, ¿eh? Ya, entonces, quieres conquistar, ya, entonces no tienes experiencia, entonces te acercas o intentas acercarte. Para el colmo, no tienes celular, ¿no? Y todavía anda con su amiga constante para aquí, para allá, hermano. ¿Cómo haces eso? Tienes que ganarte la de juicio, hermano. Digo, estudiantes. Ya. Entonces, ¿qué sucede ahí, no? Tienes que empezar a ser matemático, ¿no? ¿A qué hora sale? ¿Dónde sale? ¿A qué hora está sola? Entonces, en eso. Y las mujeres no son tontas, ¿no? Y se dan cuenta, ¿no? Que buscas algo. Y todavía te dicen, no sabía, ¿no? Me hubieras dicho, después de 5 años, me hubieses dicho, yo también quería, te dicen. Y así te van jodiendo toda la vida. La Entonces, experiencia. no, esto me lo ha contado Carlito, me ha contado esto de aquí. Después Michael, acá está la mancha que recién se han enterado, que también le gustaba. Ya, entonces, pero la experiencia, ¿qué te dice, no? De que si querías, ¿para qué rayos no lo has dicho? Tuviste que decirlo, ¿no? No que después no te hayas atrevido, después te diga, a mí también me gustaba, cuando ya después le pregunto de años, ¿sí? Entonces vas adquiriendo experiencia. Para la siguiente, ¿no? Mejor es decirlo, ¿no? A riesgo de que sí o no, pero esa es la experiencia, te dice, ¿no? Mejor lo digo. Entonces, y así te van jodiendo las chicas, ¿no? Ya saben, se hacen nomás, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, eso es la experiencia, así es que, a ver, Carlos, si es hora de que te atrevas, no suspiras mucho, ponte pilas. Si no quieres tener la experiencia de Michael, era, ¿no? Son ejemplitos, son brumitas. Ya. Entonces, bueno, eso vendría a ser, ahora, tipos de juicio, ¿ya? Esto lo ha estructurado Kant y hemos abordado acerca de eso. En la crítica de la razón pura, clasifica los juicios en analíticos, sintéticos. Los analíticos son aquellos juicios donde el predicado ya está contenido en el sujeto mismo. O sea, ¿qué vendría a ser, no? ¿Qué es una piedra, no? En ese aspecto. Es algo todavía que requiere, ¿no? De repente hacerse o conocer mucho, o simplemente no poder identificar aquella piedra. Puedes identificar la piedra, ¿no? Así como el árbol. Entonces, no te da pena tanto. O sea, son los primeros tipos de juicio, ¿no? Entonces vas conociendo, ¿no? Esta es una piedra, ya bueno, ¿no? Y tocas y lanzas, ¿no? Entonces, igual que este es un árbol, bien, ¿no? Lo cortas para carnaval. Entonces, esos son, ¿no? Juicios analíticos, ¿no? Vas identificando, pues, vas identificando. Esto, lo otro. Entonces, de la misma forma, ¿no? Así como también te vas identificando si eres capaz o no eres capaz de afrontar las cosas, de decir directamente. Pues bien, lo otro, sintéticos, vendría a ser, ¿no? Aquellos juicios, ¿ya? Son aquellos juicios donde el predicado no está contenido en el sujeto, sino en la manera de cómo tenemos que nosotros sistematizar. Propiamente, ¿no? Decir de que el agua está compuesto, ¿no? De oxígeno, ¿no? Ya, está compuesto de HCO2, como dice, de ese elemento. Entonces, es algo que requiere solamente decir es agua, o ya es un conocimiento, ¿no? Que ya vamos
como dice, ¿no? Ya uniendo o sistematizando, son ya sintéticos. Decir que, ¿no? La Tierra tiene dos tipos de movimiento, uno que es rotación, otro traslación. Eso ya compete a un conocimiento solamente, ¿no? Simple, como decir, bueno, la planeta Tierra, no estamos en la planeta Tierra. Entonces, el otro ya es más sintético, ¿no? Necesita ya de un análisis. La experiencia no de la... Tania me dice, tu experiencia, no narres por esa. No, Tania, yo recién voy a iniciar mi experiencia. Yo no conozco todavía eso. Ya, a ver, si alguien dice mi título que es profesor, ahí sí me amargo. Ya, entonces, ese conocimiento, ya sabía, alguien tenía que escribir, no lo creo, pero el otro es el título creo. Ya jóvenes, cada uno tendrá, los que me conocen saben que hasta ahorita no sigo dedicado al estudio. Mi segundo nombre es Angelito, mi apellido de la Cruz. Ya, no, para eso sí se presta, ¿no? Para eso sí, así tienen que estar en todas las, están atorando, ya. Entonces, esos juicios sintéticos que ustedes hacen de mí sin poder contrastar son erróneos, ya, hay que contrastar. Ya bien, entonces, los juicios sintéticos ya requieren de ese análisis, ya requieren de poder profundizar más, y así como la gravedad, bueno, todo aquello ya más sistematizado. Validez de los juicios a priori, a posteriori. Eso hemos dicho. ¿Qué eran los conocimientos a priori? Ahora preguntamos, ¿qué eran los conocimientos a priori? No mientas. ¿Qué era el conocimiento a priori? Claro, la experiencia no es la primera forma, ¿no?, de tener contacto con algo que se va a conocer, necesariamente sepas. A ver, ¿qué es el conocimiento a priori? A ver, Tania, ¿qué es el conocimiento a priori? Y, a ver, Carlos, o Cris Canampa, ¿qué es el conocimiento a posteriori? Porque esos temas ya hemos tratado. A ver, he preguntado a alguien. Gracias. A ver, había preguntado a alguien todavía. Como se podría decir, creo que es una experiencia a posteriori de algo más antes y y a priori como que de ahora, así de la actualidad, algo así. No, es al revés. Te acercas, pero un poco al revés. ¿Ya? Lo uno vendría a ser el conocimiento a priori, que vendría a ser un conocimiento antes de la experiencia. ¿Ya? Y esto, pues, del conocimiento a priori, en Descartes significaba, ¿no?, conocimientos innatos, y lo mismo, ¿no?, en Platón. Entonces, el conocimiento a posteriori ya sería después de la experiencia. Claro, exacto. A priori es independiente a la existencia. En este caso dicen a la experiencia, ¿no?, más concretamente. La existencia podría ser en uno, ¿no?, sino el conocimiento, ¿no?, anterior. Así como las categorías mismas decían, ¿no?, profundizaban, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿no?, o ese tiempo que tú dices, dame un tiempo para pensarlo, ¿no?
esas palabras que te recuerda, pe Carlitos, cuando te decía, ¿no? El tiempo lo resolverá todo, no te desesperes. Y cuando te decía, nos vamos a dar un tiempo, nos hay que dar para pensarlo. Ahí está, ¿no? Bueno. A ver cuántos están recordando. ¿Cuántos están recordando? A mí no me ha pasado porque yo recién voy a pasar. Pero ya me han dicho ya. Conocimiento. Ah, pues. Ah, sí, profesor. Ya. Entonces, ya, eso de darnos un tiempo, eso existe el tiempo mismo, dicen, el tiempo mismo existe, jóvenes. Se puede tocar el tiempo, ¿no? A ver, no lo creo, dice, no lo creen hasta ahorita. Tania, dile que es así. A ver, Carlos, apóyame en eso. Si no le voy a decir que tienes. Sí, Ana Carlos. Ya, entonces. Está mintiendo. Sí, Carlitos sí está mintiendo. Ya, el tiempo es algo abstracto, no es algo a priori. No está propiamente, o no es una experiencia que uno tiene con el tiempo, ¿no? Es algo que sale, ¿ya? En el entendimiento mismo del ser humano. ¿Ya? El espacio vendría a ser todo lo que lo rodea al hombre, ¿no? Pero el espacio, entendido de todo lo que es. Entonces, comprender el espacio, entender de todo lo que lo rodea, totalmente donde está ubicado el ser humano, la naturaleza, entonces, es algo abstracto. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser un conocimiento a posteriori. O decir también, ¿no? O la matemática misma, ¿no? ¿Cuánto es 4 menos 5 más 5? ¿Está ahí? Ya. Ya, a ver, ¿cuánto es? ¿6? ¿Menos 6? Ya, Michael, ahí, ya se recordó Michael de esa palabra. Ya, la matemática, joven, ya 5 menos 5, ya más 4, listo, bueno. Entonces, la matemática, tú todavía tienes un contacto, ¿no? Una experiencia para decir 2 más 2 es 4. Entonces, multiplicar, entonces, esos son un conocimiento a priori, ¿no? Eso no se necesita. ¿Ya? A eso lo dicen conocimiento a priori. Ya Carlitos. Entonces, es importante, a ver, de todas formas, identificar. Pero ese conocimiento a priori en los hechos concretos es producto de una experiencia, nos van a decir posteriormente. Y el conocimiento, lo que a posteriori, cuando la verdad de dicho juicio ha sido comprobada después de la experiencia. ¿Ya? El hecho de que tú le hayas dicho aceptas o no, ¿en dónde vas a tú comprobar de que va a ser un sí o va a ser un no? ¿Con qué conocimiento? Con el conocimiento a priori o con el conocimiento a priori tú vas a darte cuenta de que sí te iba a aceptar. Kant habla de ese conocimiento, ¿no? A ver, Carlitos, ¿con qué conocimiento vas a tú saber si te ha aceptado o no te ha aceptado? ¿Con el conocimiento a priori o a posteriori? Ya, Carlitos, despierta. A
A ver, Tania, tú, ¿qué dices? ¿Con cuál de los conocimientos vas a saber si fue o no fue un sí? Carlitos dice, yo antes de declararme ya sé que me va a aceptar. No es necesario, es Carlitos. Carlitos es un mago en las palabras, ya no necesita ya en el razonamiento, ya sabe que es un sí, se va por lo seguro. Planeado. Ya todo planificado, ya, Carlitos, para eso hablas. Ya, entonces, ¿qué sucede? Es a posteriori, pues, si esa experiencia que después que lo digas, ¿no? Te hayas declarado, o sea, varón o mujer, y así va a ser sí o no, ya es pues, una experiencia que vas a tener, pero a posteriori, pues, vas a en algún momento recordar por poquito, me ha dicho un no, pero bueno, eso vas a recordar una experiencia a posteriori. Entonces, igualito, ¿no? Calle lluvia, fuerte lluvia. Seguido eso, ¿qué te viene en idea a ti? A ver, ¿dónde están los? A ver, no sé si han visto noticias de Chosica 2017, algo por ahí. A ver, si hace fuerte lluvia, ¿qué sucede? Ya, sucede un huaico. Feico. Ya, y si eso se da, ¿qué cosas va a ocurrir? Ya, todo lo que podemos imaginar, pero ese Muerte. conocimiento es producto de la experiencia o antes de la experiencia. Entonces, ¿es un conocimiento a posteriori o a priori? Posteriori. Ya, muy bien, es un conocimiento a posteriori. El día de ayer, producto de que, a ver, aquí, ¿quién está faltando? A ver. Producto de que su corazón de Mayra ha latido tan fuerte, ha pasado temblor de 6.0. En la ciudad de Lima, el epicentro estaba ¿por dónde sí? No me recuerdo. Ya por Mala, ahí está por Mala. Cañeta. Ahora sí me recuerdo, Cañete. Entonces, ha pasado el temblor. Seguido eso, ¿qué cosas sucede cuando pasa el temblor? ¿Qué trae consigo? Miedo. Cañita dice, me enamoro más. Temor. Cuanto más suspiros. Ya viene temor, ¿no? Derrumbes, no sé, choques, ¿no? En fin, todo. Pero eso que nosotros, bueno, principalmente estoy pues, ¿no? En un lugar que, bueno, no había ni accidente, nada, ¿no? Pero más o menos me proyecté antes de eso que va a suceder algo así. Y de repente todos que no han vivido directamente, ¿no? Esos derrumbes, lo que sea, se han proyectado algo así. Entonces, ¿qué es ese conocimiento a priori o a posteriori? A priori. Claro, es un conocimiento a priori. Es un conocimiento a posteriori. ¿Por qué? Porque viene con la experiencia ya. Tú ya, después de la experiencia, dices que no va a tantas cosas que va a pasar. A ver, por aquí, a ver, vamos a ver. Ya, eso vendría a ser el conocimiento a posteriori, ¿ya? Dentro de los tipos de juicio y también validez de los juicios que nosotros hagamos. Bien, niveles o tipos de conocimiento. La gente comúnmente, podemos decir, anda con este conocimiento vulgar u ordinario. Es la etapa del conocimiento que se fundamenta en la experiencia inmediata que tiene el hombre de la realidad. Entonces, más que todo, ¿no? Valgan las experiencias, claro, ¿no?
Por eso es que los campesinos siembran, saben, ¿no? En qué tiempo llueve, en qué tiempo va a dejar de llover, va a hacer calor. Pues esa es toda la experiencia, ¿no? Sembrar ahora mismo tiene todo un proceso, entonces esa es la experiencia. Entonces, pero hay quienes con ese conocimiento vulgar siguen andando en la sociedad, no comprenden qué es el mercado, no comprenden qué es capital, o sea, no entienden. Entonces es un conocimiento vulgar. Cuando tú le preguntas a cualquier otro, ay, ¿por qué existen, no, mendigos? Bueno, no han tenido trabajo, eran vagos, pero no están dedicados a eso. Entonces, ese tipo de conocimiento es un vulgar, siempre sustentado a yo creo, yo pienso, yo digo, bueno, será así, me han dicho, me dijeron, así será, pues, yo qué voy a hacer. Entonces, esos tipos de respuestas vienen más que todo con un conocimiento vulgar, porque no hay nada dentro del estudio, entonces son experiencias. El conocimiento vulgar, producto de la experiencia. Entonces, ya, pues, que tú siendo universitario digas, yo creo, será así. ¿Dónde, no? ¿En dónde ya? O sea, el universitario ya podría sustentar desde ese punto de vista, ¿no? Un árbol. Entonces, vamos acercándonos en las categorías y leyes a comprender mejor. Entonces, ese conocimiento, si nosotros andamos con ese conocimiento, entonces cuando nos dicen, no, Castillo es terrorista, o todo lo que apoyan son terroristas, entonces, con el conocimiento vulgar, otros igual se asustarán, ¿no? Otros dirán, será así. Otros, ¿qué vamos a hacer? Se crean pues ciertos problemas cognitivos. Entonces, pero bueno, el que no ha estudiado sabe que eso es manipulable, ese término es utilizado por los Estados Unidos a nivel mundial para aplastar grandes levantamientos, buenos intelectuales, entonces va a decir, no, este es un término para poder confrontarse con Castillo, no le queda de otro. Entonces, bueno, ya no es un conocimiento vulgar. Por eso, ¿no? Ya un poquito tienen que aprender en esta etapa ya otro tipo de conocimiento, ya, ¿no? En la universidad, conocimiento científico y filosófico, ese conocimiento, ahí sí, ¿no? Científico, es el tipo de conocimiento selectivo, metódico, objetivo, sistemático. ¿Por qué selectivo? Porque el conocimiento estudia la totalidad, jóvenes. A ver, Cris, Hanan, ¿la estudia la totalidad? Sí. El conocimiento científico estudia la totalidad. Sí, no, bueno, en realidad creo que no, porque como es un conocimiento selectivo, entonces estudia algo específicamente, aunque sí engloba muchos tipos de estudios. Yo andaba creyendo que no sé responder algo así. Ya bien, entonces el conocimiento científico es específico. ¿Por qué? Se basa a un objeto de estudio. El que estudia astronomía ya pues dedicado a eso, ¿no? A ver las estrellas. El que estudia geografía dedicado pues a poder ver cómo está la cartografía, la mapa, cómo está ubicado, ¿no? La Tierra, ¿no? Un determinado departamento, ¿no? Es que en sí ¿Qué cosas estudia incluye? su área, abarca todo su área, pero solamente es Es selectivo. específico, claro, es específico, ahí se va a dedicar, ahí no, específicamente ese es su objeto de estudio. Y esto bastante, pero no, los militares, eso bastante estudian, pero no geografía, saber dónde está ubicado, leer cartografía, pues, un estudio también. Entonces, lo otro vendría a ser también, ¿no? La antropología, ¿no? Estudia, ¿no?, al hombre específicamente, entonces tiene un campo específico, por eso, ¿no?, es el conocimiento específico, selectivo, metódico y sistematizado, porque la economía no es cualquier ciencia, joven, es algo que tiene necesariamente que profundizarse, pero profundizarse fuerte, ¿no? Entonces, y todos los que van a hacer ciencia en la sociedad y van a optar por un ideal, ¿no? Porque sin eso no nos vamos a mover, no hay mayor sentido también las universidades sin eso. Como el montón vamos a estar, como el montón ahí. Mañana exposición ya.
bien vestida, presentada, con todos los cuadernos, todo en orden, pintadito. Eso lo hay que dejar a la gente que no está desarrollado propiamente en el conocimiento. Sin embargo, habrá que confrontar las ideas, ¿no? Pero nosotros tenemos que lograr un ideal por el cual día tras día estudiemos. Porque ¿qué es el trabajo para un profesional? Estudiar. Ese es el trabajo. Lo que para un obrero, ¿no? Sacarse el ancho físicamente, ¿no? Lo que para alguien que está estudiando, el trabajo es el estudio. Ustedes tienen que entender así. El momento que están estudiando, están trabajando. Y cuanto más trabajo le dediquen, mejores resultados tendrán. Entonces, a trabajar se ha dicho. Entonces, ya sistematiza pues este conocimiento. Y es fácil de poder llegar, ¿no? Requiere una sistematización, que requiere bastante, y por eso les digo, yo mismo también necesito indagar, necesitamos indagar, todos absolutamente, filosóficos, son conocimientos totalizadores, caracterizados por buscar de manera racional, sistemática y metódica. Entonces, cuando el filósofo descubre o plantea algo, lo plantea para la totalidad. Dentro de la antropología, el hombre de ciencia, el hombre de matemáticas, el hombre de economía, el hombre, ¿no?, de todas las demás cosas, tiene que buscar un destino, o ya sea aceptar este sistema o buscar otro sistema. Eso es un planteamiento, ¿no?, dentro de la antropología filosófica. Entonces, cualquiera sea su especialidad, tiene que buscar un destino, o aceptar o buscar otros. Entonces, aporta para la totalidad, ¿no? Pero el materialismo dialéctico sería un ejemplo más preciso para poderles hacer entender de cómo es que la dialéctica comprende en todas las ramas un método de poder estudiar, totalízalo. Si no estudiamos el objeto mismo, en el hecho mismo, y el objeto en movimiento, con las contradicciones que tienen, no vamos a llegar a una conclusión. No vamos a llegar a una conclusión. Pues tienes que estudiar el objeto en movimiento, en el hecho mismo. Por eso, ¿no?, la dialéctica, la contradicción, es el alma misma de la dialéctica, que nos permite analizar en el movimiento mismo la contradicción de las cosas, para poder sistematizar. Por ejemplo, ¿no?, por el solo hecho de que alguien sea estudioso, significa de que, es, ¿no?, como dice, ¿no?, es dispuesto, ¿no?, está dispuesto a compartir, a enseñar, está dispuesto a abrazar un ideal, está dispuesto, ¿no?, a resolver los problemas de la sociedad, porque si son de ciencias sociales y no resuelven una sociedad joven, de que una contradicción casi a distancia, jóvenes les diría, ¿no?, o sea, a distancia, ¿no?, siendo, hay muchos son de ciencias sociales, todavía son chistosos, ¿no?, todavía son de sociología, muchas veces son también de derecho, otros son de filosofía, ¿no? Siendo de esa rama, se niegan a estar en los problemas concretos de la sociedad. O sea, no quieren tratar de temas políticos, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso de estudiar aislado de tu campo de estudio que vendría a ser la sociedad? Es absurdo, ¿no? Es una contradicción, pero a distancia, ¿no? Entonces, tanto tú eres de las ciencias sociales, tu sociedad, la sociedad es tu campo de estudio, ¿no? Ahí en los hechos analizar. Entonces, totaliza. La contradicción es algo que se da en el campo de las ciencias naturales y en las ciencias sociales, el hombre en la sociedad. El cambio, la contradicción se da en ambas partes. Por eso es que totalizan. Y el método dialéctico
del materialismo es cogido por los hombres de ciencia, de la astronomía, de la química, de la física, de todos los campos, porque es universal y totalista. Y llegar a ese conocimiento, ¿no? Es pues trabajar más tiempo en la lectura, ¿no? No solo trabajar, estar en el hecho mismo, interpretar el hecho mismo. Entonces, hagamos ciencia, jóvenes. Lo mejor que podemos nosotros, ¿no? Como profesionales, haber abstraído esa ciencia. Y las generaciones que vienen consuman todo eso. Y a los 15 años sepan de una sistematización de la filosofía, ¿no? Y a los 20 estén pues ya yéndose, ¿no? Para Harvard, estén yendo, ¿no? A la Universidad de Frankfurt, estén yéndose, ¿no? A otras universidades, ¿no? ¿Qué va a hacer un estudiante con ese nivel aquí? ¿Qué va a hacer, jóvenes? Pero nosotros hay que reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Siempre identificar, ser Sócrates, por eso hay que coger de tantas cosas para poder talar nosotros talar nuestro. Nos pasamos creo mucho tiempo en esto. Ya, problemas del conocimiento. También de estas. Posibilidad, ¿es posible o no el conocimiento? Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Es posible o no el conocimiento objetivo? Otros dijeron no, otros dicen sí, por la razón, otros dicen sí, por la experiencia, y otros dicen no, sí es posible conocer objetivamente la materia. Y dentro de eso vamos a ver el dogmatismo. Aceptan la posibilidad de conocer sin cuestionamiento alguno, es decir, el sujeto puede captar las cualidades del objeto sin alterarlo. El hombre, por el dogmático, es aceptado como un ser que siempre ha existido y que tiene las mismas condiciones, que no va a cambiar, o sea, no ha tenido una evolución, ¿ya? No ha tenido un desarrollo. Entonces va a aceptar sin desarrollo, entonces va a dogmatizar. El ser social, ¿no? O el que haya pobres o ricos, eso siempre se va a dar. Entonces ya no, ahí ya no hay más que cambiar, ¿no? Se ha quedado con eso. O decir de que la razón crea la materia, ¿no? Y de ahí no pasa más, entonces es dogmatizar, ¿no? Entonces, cuando nosotros iniciamos con un proceso de dogmatizarnos, porque ¿qué es dogmatizar? Poder sustentar como tal cualquier cosa, ¿no? Es como decir, cuando yo digo, las categorías de la delicia son únicas y no se van a poder cambiar, ¿no? Porque es científica. Estoy dogmatizando, ¿no? Ustedes no pueden hacer de la ciencia una dogma. No es que las categorías y las leyes dentro de la sociedad y son distintas dentro de la naturaleza no puedan cambiar. Cuando se pase otro sistema, ¿tú qué crees? ¿Va a existir dinero? El dinero es una forma de intercambio de objetos, de mercancías. Pero en otra sociedad, ¿tú crees que el dinero va a ser propiamente, ¿no? El que mueva eso? No, no va a existir. Como ahorita se está eliminando, ya existen tarjetas. El dinero es un proceso de construcción, no es que siempre se ha dado, ¿no? De esa forma. Entonces, el capital que cumple esa función va a tener que acabar. Entonces, esa categoría, ¿no? De capital acaba, pues. Y vendrán otras categorías. Pero el dogmático no, te va a decir, no, que eso, que lo... Por eso es que un poquito, ¿no? Disculpen a los que tal vez esto un poquito, ¿no? Les comen. Pero la religión misma, el cristianismo es una dogma que se ha hecho el ser humano. Y la moral de su juzgamiento es una dogma constante. Porque ¿quién se somete, ¿no? ¿no? A lo amén, a todo, a ver. Eso se ha dado hartamente en la servidumbre, ¿no? En el feudalismo. Una dogma, ¿no? Si no, hay alguien que te está viendo, ¿no? ¿Me entiendes? Tú tenías que solamente tener fe y fe y fe y lo demás no, fe y fe y ahí muere, ¿no? Es una dogma.
No cambia, ¿no? ¿Qué otra teoría la has visto en la religión? Dice, no, no hay, es una dogma. Entonces, igual, jóvenes, nosotros no podemos construirnos con ese dogmatismo. La plusvalía es única y universal y nunca va a cambiar, ¿no? Y tenemos que aceptar como es una dogma y es perjudicial en el conocimiento del ser humano, para que no suceda eso. Porque si tú actúas con ese dogma, ni siquiera ni siquiera vas a profundizar, vas a aceptar algo como válido, con tan solamente te han dicho. Entonces, no es dable. Tú tienes que estudiar las leyes, las categorías, el proceso mismo, ¿no? Todo un estudio sistematizado, para no ser dogmáticos, porque mayormente no son cerrados, ¿no? Totalmente cerrados, ¿no? Que esto, que lo otro, ya son cerrados en cualquier cosa, ¿no? Entonces, tú tienes que estudiar la ciencia, ¿no? En su proceso, comprensión, en la práctica, porque la práctica te va haciendo entender de que todo va a cambiar, va a ir cambiando, entonces tú tienes que ir viendo, ¿no? Entonces, bien, eso es un perjudicial, ¿eh? Perjudicial. Bien, después vamos a ver los autores. Escepticismo. Esta postura niega la posibilidad del conocimiento. Radical. Niega la posibilidad de cualquier conocimiento, tanto de ciencia como racional. ¿Ya? No. Radicalmente ya no se va a conocer la cosa. Radical, ¿no? Siendo radical, ¿no? Los que están aquí, o sea, un radicalismo, ¿qué sería, no? No sé, o lo que afirma ¿no? Esta sociedad es la única, dicen, la clase que maneja, controla toda la riqueza del mundo, entonces es la única sociedad, no hay más. Algo así se radicaliza, ¿no? Pues no se puede conocer, así te dicen, no se puede conocer, ¿no? Las cosas no se pueden, radical, no se puede conocer. Entonces, ¿no? Van radicalizando. Relativismo, niega la posibilidad de cualquier conocimiento universal. No hay conocimiento universal sino relativo. Lo que para ti no era caballo, hoy día ya no es, pero ¿no? Es un caballo ya viejo, entonces, relativo, ¿no? Conocimiento es relativo. Entonces, tú descubres la ciencia, entonces no tiene que morir. Descubres no, otro tiene que morir. Cuando hemos tratado, ¿no? Acerca de Thomas Kuhn y Karl Popper, hemos hablado que era el relativismo, cómo se manifestaba, y ese relativismo no acepta, pues, ¿no? Las características de la ciencia, ¿no? Solamente dice, no, tiene que cambiar, que esto, que el otro, ¿no? Sin poder fundamentar. Y quien no estudia, ¿no? Las leyes, pues, se dogmatiza, pues. Acepta algo que no es en esencia, ¿no? Entonces todo cambia, ¿no? Si tú has hecho ciencia ahorita, no pasa mañana, no, eso tiene que ya es viejo ya. Si alguien, tú escribes, ¿no? Por ejemplo, no, ahorita, ¿no? José María Rigueros tiene escritos de antropología, tiene también varios, ¿no? Cuentos que ha escrito, ¿no? De sus tiempos. Ahora hay cantidad de escritores porque hay cantidad de premios, ¿no? Copé, premio, ¿no? Y escriben, pero no, sandeces, no escriben con coherencia. Entonces, ¿qué sucede? Ya, entonces, a ver, entonces, ¿qué sucede ahí? Porque los demás son de este tiempo y han escrito, ¿no? Cosas sin sentido, aunque hay quienes sí, vamos a reconocer, pero es María está así, por eso es que tú vas a cualquier librería, ¿no? ¿Quién se lleva mi queso? Devuélveme mi queso. ¿Dónde está mi queso? O sea, todo lo han vuelto queso. Padre rico, padre pobre, padre que es rico porque no es tantas cosas, ¿no? Sin fundamento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya cae justamente eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se convierte en relativismo, no fundamento. Entonces, caemos en eso. Entonces, podemos pecar, ¿no? El conocimiento no se trata desde ese ángulo, ¿ya? Y vamos a abordar posteriormente. En cuanto a la pregunta, ¿quién tiene más cansancio? ¿El que estudia o el que trabaja?
Corporalmente, esos dos tipos de trabajo lo analiza Manuel González Prada y ambos tienen un cansancio propio, ¿no? Y ambos necesitan de distinto alimento, ¿no? Así como el que está dedicado al estudio, ¿no? Al pensamiento, ¿no? Al análisis, a la síntesis, que eso, ¿no? Lo plantea discursos, argumenta, ¿no? Está ahí confrontando ideológicamente, ¿no? Es un tipo de trabajo, ¿no? Y sí, ambos trabajos requieren de esfuerzo, ¿no? De dedicación, y ambos tienen, ¿no? Su cansancio. Pero ahora que el otro sea más, lo que un poco menos, ¿no? Tendríamos que evaluarlo, porque el docente que está ahí, por ejemplo, al docente lo meten una serie de cursos jóvenes, ¿no? Reunión por aquí, reunión por allá, libro tal, tienes que entregar tu ficha, tienes que entregar, ¿no? Por eso yo, el día que sea profesor en un colegio, sería el día que ya haya dejado de ser. No me atrevo a estar en un colegio así que no es mi ritmo un poco. Además que dicen, hace esto, dita esto, ¿no? Y no va conmigo, pues. Así no quieren atrapar nada, ¿no? Y entonces, positivismo niega la posibilidad del conocimiento metafísico, aquello que está más allá de lo sensible. Y en él hemos visto, ¿no? Augusto Comte, y esto de acá, ¿en qué se traducía? En que el positivismo, ¿no? Llega a las características de la ciencia, categorías plenas. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ven? No niega, entonces dice que no, tanto se resuelve, ¿no? Desde el punto de vista científico, y eso vamos a tratar, hay autores, ya vamos a tratar. Agnosticismo declara que es imposible conocer algo, suspende el juicio y no brinda respuesta alguna. David Hume, ahí vamos a tratar David Hume. Te va a decir, bueno, se puede conocer, ¿no? Por la razón, por la experiencia, pero no la esencia, pues. Podemos conocer el objeto desde nuestro punto, ¿no? De vista. El objeto como tal, desde nuestro razonamiento. Ahí un poco están recordando que decían criticismo, ¿no? Y ahí el criticismo plantea que el conocimiento universal, necesario, es posible solamente del fenómeno, ¿no? Del fenómeno nada más. Pero bueno, el fenómeno no se entiende por que el objeto mismo sea estudiado, sino por el fenómeno, por lo que está ahí, ¿no? Tú quieres estudiar el árbol, pero lejos de ahí, ¿no? No tocándolo, no rompiéndolo, ¿no? Sus partes en el laboratorio, sino viéndolo, algo así. Entonces dice acá, representantes del dogmatismo, Platón, las ideas o formas. ¿Ya? Para Platón, la idea vendría a ser el ser. O sea, la idea vendría a ser la materia, el ser. ¿Ya? Vendría a ser. Entonces, una forma, ¿no? De dogmatización significa de que eso sea aceptado desde ese ángulo. Y no hay de otra forma, ¿no? Cuando él sustenta la teoría de las ideas, él dice que esta realidad es una copia. Las ideas verdaderas están en el mundo inteligible. Esto solamente es una copia, ¿no? Una copia de eso que es real. Lo real no está aquí, lo real está en esa idea, ¿no? La idea vendría a ser el ser. O sea, la realidad es la idea, ¿no? En sí. No lo que está aquí, sino la idea es la realidad, el ser. Entonces, se dogmatiza. Ahí empezó a hacer discursos de cómo sería todo eso. Entonces, la idea es el ser, o sea, la materia misma. Se dogmatiza, pero no es la materia misma, la idea, ¿no? O cuando tú dices que se haga esto, ¿no? Ahorita, ¿no? Ya me imagino que te está dando hambre, ¿no? Quiero un cevichón en mi mesa, que sea el cevichón, ¿así es? O una pachamanca, ¿no? Ahí, cuichactao, ¿así es? No es que la idea sea la materia, pues, el ser. Entonces, se dogmatiza al afirmar desde ese ángulo, ¿no? Y no, peor todavía, no aterrizar en el objeto mismo. Descartes, ¿no? Certezas o principios. Si nosotros les damos principios o certezas a las cosas, entonces significa que estamos comprendiéndolas, ¿no? Y en ese aspecto vendría a haber su método, el método, ¿no?
metafísico de Descartes. La razón crea la materia. ¿Ya? Acerca de la duda metódica. Todo lo que existe es en él una duda. Pienso, luego existo. Entonces, una forma de dogmatizar, aceptar, ¿no?, las certezas, o desde el discurso mismo, desde las meditaciones mismas, que todo lo real es aquello que nosotros ponemos, como quien dice, en duda. Solo así llegamos a la verdad, poniendo todo en duda. ¿Y cómo lo analiza? Desde un punto de vista racional, o sea, subjetivo y no objetivo. Y esa forma, ¿no?, cuando le decían, pero Descartes, hay cosas que necesitan de la práctica, así como la política. No es que solamente esto se pueda elaborar desde el razonamiento. Decían, no, la experiencia no interviene dentro de ese proceso. Se ha dogmatizado, pues. ¿Ya? Entonces, lo absoluto o la totalidad en Hegel, ¿no? Eso ya también, un poquito representando a Hegel, vendríamos a leer aquí, ¿no?, un poco lo que es Hegel. Acá tengo un libro. Tienen que imprimir su libro. Ya saben, si encuentran cualquier libro de filosofía, me pasan la voz. Profesor, he encontrado, gracias. Objetivismo. Las categorías del pensamiento no son instrumentos auxiliares del hombre, sino que expresan las leyes, tanto de la naturaleza como del hombre mismo. Más adelante la antítesis. Es pensamiento subjetivo. Es objetivo el razonamiento, decía él, porque te permite identificar categorías. El razonamiento. Pero hay un poquito, no es que él nos diga la realidad misma, ¿no? Y él dice, no, se dogmatiza con que todos, ¿no?, tenemos que comprender el mundo desde la razón. Eso era un racionalista, ¿no? El mundo, por eso estamos en la época, ¿no?, donde el mundo gira en el conocimiento del hombre, decía. ¿Me entiendes? Entonces, no todos nos dirigimos hacia la idea absoluta, ¿no?, hacia la razón absoluta. Él buscaba, ¿no?, la razón absoluta, pero una razón absoluta, eso tendría que ser discutido. Hay categorías, sí, pero bueno, eso sería un poco profundizar, jóvenes. Son formas de que se van dogmatizando, pues. Entonces, representantes del escepticismo, Pirrón de Elis, porque hay que leer un poco con fuentes, jóvenes, hay que hablar con fuentes, para que no digan, pero, o sea, el estudio parte por fuentes, jóvenes, no se te puede ocurrir a ti de repente hablar lo que se te da la gana, pues, ¿no? Eso no es hacer ciencia. Que yo diga, esto es así, porque es así, y no te cite fuentes, eso, pueden escucharlo a muchos, ¿no? Escúchanlo, seguramente lo pueden hacer, pero ustedes, por eso son científicos, contrastabilidad, contrastar. Entonces, ustedes van lo que es la fuente misma, la fuente misma. Entonces, Pirrón, dentro de Pirrón, el escepticismo, ¿cómo vendría a darse? ¿Cómo vendría a darse el escepticismo? De la siguiente manera. Dice, mira, Pirrón, voy a leer, decía que, porque esto lo escribe Diógenes Laercio, no hay cosa alguna honesta ni torpe, justa o injusta. O sea, ¿no? Dice lo otro y dice lo otro. Entonces dice acá, asimismo decía acerca de todo lo demás, que nada hay realmente cierto, sino que los hombres hacen todas las cosas por ley o por costumbre. Pero no hay nada de cierto, si no se hace por leyes o por costumbres. Entonces no hay nada, estamos hablando de escepticismo, no hay nada de cierto. O sea, los escépticos niegan la posibilidad de conocer algo. Y así, pero no. ¿Tú crees que puede ser eso? Sí. Sí, pero no, es como al Chapulín cuando le mandan, creo, ¿no? No sé, un acto, ¿no? Sí, y ahí, medio así, ¿no? Entonces, no, y sí, pero no, están así, ¿no? Entonces, el escepticismo niega la posibilidad de conocer, por eso dice acá que nada hay realmente cierto, ¿ya? Dice también, ¿no? Y que no hay más ni menos en una cosa que en otra, ¿ya? Su vida era consiguiente a esto, no rehusando nada ni nada, abrazándolo.
definitivamente. Entonces, bien, ahí está el escepticismo de lo que vendría a ser el Pirrón. Nada hay realmente cierto, ¿no? O sea, radical, nada es realmente cierto, pero es cierto, porque analiza, ¿no? El escepticismo. Relativista, ¿no? Protágoras. Y acá está, mira, otra fuente también de Protágoras, ¿eh? Protágoras. Dice, y bueno, lo que me ha gustado de Protágoras es que ha sido consecuente con lo que ha dicho. Entonces, bueno, esa parte, ¿no? Es un sofista, Protágoras, y hemos hablado de él. Pero bueno, como es consecuente, y bueno, cuando estudiamos nosotros, no que Nietzsche ha aportado dentro del fascismo, ¿no? Solamente se ha dedicado al existencialismo, ¿no? Lo que es el cientificismo, o sea, no es ciencia, pero lo que él ha hecho no es propiamente ciencia, ¿no? Sino ha hecho discursos de la ética, de la moral, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice Protágoras, ¿no? O sea, tenemos que estudiarlo porque nos tiene que ser útil en el sentido de indagar, pues, ¿ya? ¿Cómo son aquellos? No vas a criticar algo que no conoces. Entonces dice, mira, el primero que dijo que en todas las cosas hay dos razones contrarias entre sí. Contrarias significa, ¿ya? Que hay una contradicción, pero bueno, es también relativista. Bien, dice, decía que, aparte de lo que el alma no es otra cosa que los sentidos, pero acá, de las que, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen como existen, de las que no existen como no existen. ¿Ya? Conforme va transcurriendo, ¿no? Va siendo, o sea, los hombres van creando nuevas costumbres, nuevas leyes, ¿no? Eso es relativo, no es lo mismo en toda parte, sino en otras polis, ciudades también hay otras costumbres, entonces es relativo, no es que las leyes signifiquen únicas para el mundo, sino es constante, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era relativista Protágoras? ¿Por qué? Porque dentro de la filosofía, ¿no? Cosmológica, también eran relativistas, porque el uno proponía el agua, el otro proponía el aire, el otro proponía el fuego, el otro pero eso no significa propiamente relativismo, sino está en construcción el conocimiento. Porque esas características se dieron así, entonces ellos decían, entonces las leyes también son aparte, son estas, hay otras, ¿no? Pero mira, su consecuencia, ¿eh? Como es relativista, y recuerden que no se puede conocer las cosas como son, dice, ¿no? Dice, en otro lugar, el alma, dice acá, el alma no es otra cosa que los sentidos, como lo decía también Platón en su Teteto, y que todas las cosas son verdaderas. Quiero que resalte, el alma no son otras cosas que los sentidos, ¿ah? Y el alma, sentido, conocimiento. El alma es conocimiento y sentido. Así se interpreta el alma, no antiguamente en la filosofía griega, no se confundan. Dice, en otro lugar empezó de este modo. De los dioses, dice, mira, no sabré decir si los hay o no las hay, pues son muchas las cosas que prohíben el saberlo. Ya la oscuridad del asunto y a la brevedad de la vida del hombre. Por este principio de su tratado lo desterraron los atenienses y sus libros fueron recogidos de manos de quienes los poseían y quemados en el foro de la voz de pregonero. O sea, tenía que ser consecuente con lo que decía, ¿no? Si no se puede conocer ese entonces con esto no sé si los dioses existan, decía él, ¿no? Si todo está en así. Entonces, bien, como que un poco, ¿no? Y salir de eso, bueno, después de todos los estudios que pueden hacer, bueno, cuando ustedes leen presocráticos van a estar de repente en otra, ya cada 2 años su conocimiento va a ser distinto. David Hume, ya dentro del agnosticismo, no tengo propiamente un libro, pero él coge incluso Kant, porque él plantea, ¿no? Que no se puede conocer las cosas como son, ¿no? En sí, ¿no? Porque la experiencia y los sentidos son distintos, son variables, ¿no? Entonces no se puede llegar a conocer, agnóstico, pues, no afirma que se puede conocer algo, niega la posibilidad de conocer por la razón, por los sentidos, ¿me entiendes? Entonces niega esa posibilidad. Positivista, dice Augusto Comte, ¿no? Él rechaza, ¿ya? Es escéptico, ¿no? Es escéptico. ¿Por qué? Porque la filosofía, según él, no puede explicar la sociedad. Según él, ¿no? Dentro, ¿no? Del margen, ¿no? de las demás ciencias, no pueden propiamente, ¿no? Explicar un hecho concreto, más que la ciencia. La ciencia sí podría, dice, ¿no? Comprender lo que vendría a ser la sociedad.
Pero él es escéptico, ¿por qué? Porque niega todo lo demás. Niega la filosofía, no, la filosofía apoya a la ciencia, decía, ¿no? Entonces, niega la posibilidad de todo lo demás, ¿no? Y únicamente se basa en algo, ¿no? Hay que descubrir las leyes, ¿no?, de la sociedad. Pero eso que planteaba no es objetivo, es subjetivo. Entonces, una ciencia no objetiva, ¿no?, que plantea desde su ángulo, sino subjetiva. ¿Y qué es una ciencia subjetiva, profesor? A indagar, ¿no? Ya, muy bien. Estamos, origen o fuente. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento? Dice, ¿no? ¿Es la razón o la experiencia la fuente del conocimiento? Racionalismo, empirismo, criticismo. Afirma, dice el racionalismo, que el entendimiento, la razón es la fuente del conocimiento. Dentro de aquí hemos tocado ya. La razón, fuente de conocimiento, nos decían, ¿no? Razón, conocimiento, razón, conocimiento. Entonces, no, pienso, existo. Si no pienso, no existo. Entonces, si el ser humano es capaz de poder crear imágenes, cosas, pensarlo, fuera de él, otro no lo puede hacer. Y hemos resultado de que solamente el ser humano es capaz de pensar. Entonces, si eso es así, significa que toda vez que no hay pensamiento, no hay nada que hacer las ilusiones de otras cosas, más que parte por el pensamiento propiamente. Entonces, la idea crea la materia, la razón crea todo lo demás, es racionalista. Entonces decía él, ¿no? Origen del conocimiento vendría a ser la razón. El empirista decía, no, lo contrario, que el origen del conocimiento es la experiencia. Y hemos citado, pero no, cómo es que a Carlitos le han dicho, ¿no? De 5 años yo también quería, ¿no? Entonces, el conocimiento es producto de la experiencia, de lo que nosotros vamos adquiriendo todos los días, ¿no? Vendría a ser de la experiencia, ¿no? Y hablaba de la tabla de raza. El ser humano nace con un conocimiento vacío, ¿no? Como una hoja blanca, ¿no? No tiene ahí ideas, es, como ustedes dicen, ¿no?, a veces zanoria, ¿no? Es inocente. Eso es el niño, ¿no? No tiene miedo, pues. Y pregunta, ¿no? Esto de acá, esto de allá, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué el otro? ¿No? Y tú a veces, ya que noche es noche, ¿qué otra cosa puede ser noche? El sol es sol, quema, ¿no? Pero el niño no es, quiere saber, güey, ¿qué cosa es eso, no? Esa pregunta es científico, no quiere indagar, no está en una, está, aunque creo que ahorita lo han atarantado con esto de que los celulares, ¿no? Y estas cosas también, ya bueno. Criticismo, ¿no? Dice parte, ¿ya? Propone la existencia de formas a priori. La experiencia nos proporciona datos que son ordenados y organizados por estas formas y categorías a priori. En tal caso, el criticismo dice, se puede conocer por ambos lados. La razón, la experiencia, pero solamente los fenómenos, no la esencia como tal. O sea, podemos conocer la apariencia. Pero eso sí es objetivo, tanto nosotros identificamos como razón. O sea, ¿no? Como válido. Solamente conocemos los fenómenos, te dice el criticismo, habiendo dicho de que se puede conocer por ambos lados, pero solamente aquello. Y todo lo demás no se podría, en todo caso, conocer. ¿Ya? Conocer. Bien. Esencia o naturaleza. ¿Cuál es la esencia del conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Realismo, doctrina filosófica que afirma que el conocimiento es una reproducción o copia fiel de la realidad. Eso es el realismo. Entonces, todo lo que la realidad nos va diciendo, vamos recogiendo. Hay pobres, sí hay pobres, mendigos. Yo he visto venezolanos arrodillándose, diciéndome, por favor, ¿no? Hacían, regálame algo para comer, ¿no? Pero jóvenes, tú te pones a pensar, a menos un minuto, y llegar hasta ese punto será fácil. Porque nosotros hemos ido a otro país, ¿no? De todas formas, ¿quién te va a dar un pan? ¿No? Nadie, ¿no? Y acá rechazando, a veces estás renegando por una y otra vez. Nadie. Pero mira, pero bueno, uno puede, ya que no sé, pero no, ya hacer bien cosa, cantar, lo que sea, pero no. Pero, o sea, así fuera una broma, una estrategia de él, llegar hasta ese punto de arrodillarse, ¿no? Y pedir por favor, así ya como un... O sea, que no es sencillo, ¿no? Entonces, ese realismo, dice, ¿no?, es lo que se expresa dentro de esta doctrina menos filosófica, que expresa el realismo. Y hay cosas así, jóvenes, que están en la sociedad, ¿no? Y definitivamente por eso necesitan ustedes estudiar, si no,
No vamos a cambiar nada, estando sentados, estando en la casa, nada no se va a poder lograr, ¿no? Peor con un conocimiento, ¿no? Vulgar, común, ni científico, ¿no? No sé si científico se lo logrará en la universidad también, ¿no? Porque es limitado, muy poco, o sea, no el científico logre, sino, bueno, hasta ahorita no veo propiamente, ¿no? Un docente tal vez que esté así sistematizado en la ciencia misma, ¿no? Tal vez las hay, ¿no? Propiamente no lo he experimentado, ¿no? En la realidad donde yo estaba, pues, pero sí, no sé si los docentes puedan permitirnos en las otras universidades llegar a adquirir ciencia, ¿no? Salir con un conocimiento científico, digamos. No, que no, con conocimiento pues, de colegial, ¿no? De colegio, no, científico, no, ni de academia, no sé. Idealismo subjetivo, la tesis fundamental es que el sujeto determina el conocimiento, y es en este sentido que el objeto existe en cuanto exista una conciencia que la perciba. Idealismo subjetivo, ¿no? Incluso hay idealismo radical. Entonces, toda vez que existe, solamente, ¿no? Cuando yo lo percibo. Entonces, si este pobre, ¿ya? Está en la realidad misma, pero mientras no lo conciba, entonces no existe. El rico, pero no le llega, pues el pobre. Él lo ven pues, como un animal, así lo han afirmado. ¿Qué me importa a mí, no? Yo tengo todos los dispositivos, ¿no? Yo aplasto un botón, ¿no? Hay muertes, ¿no? Aplasto otro botón, hay enfermedades, aplasto otro botón, ¿no? Un carro, ¿no? Me voy a tal lugar. Ellos se han alejado de este mundo, ¿no? Y por eso no nos consideran nada. ¿Ya? A ver, en empirismo, es lo que está, pero no, el empirismo, John Locke, es criticismo, es Kant, racionalismo es Descartes, ¿no? Ya, desde ese ángulo. Entonces, ese idealismo que te dice, bueno, existe, tanto yo lo voy entendiendo, pero bueno, si a mí me da la gana de decir que no existe, pues no existe. ¿Por qué? Solamente está en mi conciencia. Si mi conciencia no me interesa eso que existe, no existe, no, simplemente no existe. Y esa filosofía sigue pues impregnada en la burguesía, ¿no? Bien, fenomenalismo. Plantea que el conocimiento es una construcción a partir de los datos, sentidos, experiencia que son ordenados por las formas a priori, espacio-tiempo o casualidad. Todo lo que en representación podemos comprenderlo, ¿no? Desde los sentidos mismos, ¿no? Los fenómenos interpretados, ¿no? Desde la ciencia, las categorías, todo aquello, ¿no? Dentro de la interpretación a través de los sentidos. Pero bien, jóvenes, mira, dentro de aquí no hemos tocado objetivamente lo que es la nociología del materialismo dialéctico, porque eso es profundizar. Ustedes tienen que partir por el objeto que se conoce, interpretar a través de la dialéctica eso que quieres conocerlo, objetivamente. En su proceso, de un día para otro, pues no le va a ser bueno, ¿no? Que es así, que es la otra cosa, ¿no? ¿Me entiendes? Y hay algunos que tienes que ir a comprenderlos. Pues es importante la comunicación. Es que ahorita no, todavía la comunicación falta, está carente, todavía no hay una buena comunicación. Hasta ahorita nadie se diga a indagar jóvenes. Lo otro, no, yo les digo, no, ya casi están por dar examen y yo creo que madrugar estarían ustedes internados fuertemente, ¿no? O sea, esto de estar hasta las 3, hasta las 4, porque es la única forma, porque el otro, bueno, no sé cómo estén, pero espero que no estén vacilándose en lo que están haciendo, ¿no? No es un juego, definitivamente, ¿no? Tal vez las edades piensan que es así, ¿no? Aunque, como les digo, ¿no? Casi estamos por ahí. Pero bueno, ¿no? Ahora significa estudio, trabajo y echarle más trabajo, ¿no? Madrugarse, ¿no? Desvelarse. Si ustedes que quieren son los únicos que estudian. Hay gente que de todas formas no tiene una orientación, jóvenes, al menos esta academia, yo digo, ¿no? Sinceramente brinda, ¿no? Cuestiones nociológicas, ¿no? Experiencias, al menos orientación, ¿no? O sea, desde un punto de vista más filosófico, ¿no? Porque la gran mayoría de profesores, bueno, desde que he apuntado, tienen esa mirada, pues. Pero hay otros que están en otra academia, igual jóvenes,
se estudian, se dedican. Necesariamente, hay que se dedican, ¿no? Día y noche, hasta su ojo está rojo, ¿no? No crean que somos los únicos, son los únicos, ¿no? Hay gente que se dedica hasta ese punto, ¿no? Al estudio por ingresar a una universidad porque le ha golpeado, ¿no? La realidad propiamente. Con esto no les digo porque va a suceder, sino que, jóvenes, el estudio es así, estudio no significa, ¿no? Agarro, pues, ya la separata, ya, o veo, ¿no? El video, no tiene que estar constante ahí, ¿no? Bueno, jóvenes, espero que haya sido útil la clase, como decir, lo vamos a resolver la semana que viene, ¿no? Porque está para resolver las preguntas y de paso un poco hacemos repaso, resolvemos y repaso. Y tienen un examen, bueno, ahí de preguntas, nuevamente, espero que ha sido fructífero, aportado en algo, nos vemos la siguiente semana. Eso sería todo, hasta la próxima. No.